antropólogos que tienen distintos roles en todo el modelo. O sea, no solo uno, sino que en los tres lugares que yo dije, en el Estado, la empresa, y y en las comunidades, definí que esos tres intereses están representados. Uno, por el Estado y su obligación de hacer aplicación del convenio 169, y tiene que hacer protección ambiental, pero también tiene que estar en línea con su propia política de desarrollo. O sea, están en, o protegemos o desarrollamos, y ahí está el Estado haciendo pivot entre los dos intereses, ¿no? Entre las comunidades y la empresa. La empresa, que está en ese ejercicio de derecho de propiedad, y en el fondo quiere hacer ejercicio de su derecho de ocupar el agua, la tierra, el aire, y ellos quieren hacer uso de ese derecho que lo adquirieron comprándolo en un sistema capitalista moderno, y en el fondo, al hacer derecho al agua, yo quiero ganar dinero con este derecho que ya usufructar con él. Y también están las comunidades indígenas, que en el fondo, al enfrentarte a estos procesos de propiedad, de capitalismo extractivo y dentro de estas políticas de desarrollo, tienen que ni siquiera quieren proteger, tienen que reaccionar para protegerse. No es como que nosotros estamos pensando siempre en protegernos, sino que de repente nos llega un proyecto y no sabemos qué pasa. Como que con un proyecto ya armado que me lo presenta un ingeniero hidráulico y me muestra el mapa de donde yo vivo, me muestra dónde va a central que yo vivo, me muestra todo para presentarme el proyecto. Ni siquiera presentarme ese proyecto así. Entonces ahí desarrollé varias entrevistas con algunas citas bien interesantes. En la empresa, entrevisté a una de estas empresas, entrevisté al gestor de la empresa del parque eólico, y él me dice, no, nosotros somos una empresa de ingeniería. Nosotros nos dedicamos a las comunidades, contratamos a un antropólogo que es encargado de eso. Antropólogo, director de escuela de antropología, que sus estudiantes son detalles, es el que le dice. Entonces contratamos a un antropólogo, porque me dijo el nombre. Entonces me dijo, no, yo contrato a este me pone un equipo de estudiantes, y con eso salimos a hacer, con eso hacemos nuestro informe, y con eso llegamos a las comunidades con un informe. Nos cuenta toda la historia, subcontratamos. Pero también hay otros dentro de las empresas que hacen como el papel que tenemos, que este es muy, una opinión, que tenemos es en parte ejecutar acuerdos. Muy, muy formal. Si es necesario modificarlos también, ya sea porque han cambiado las condiciones o porque surgen comités que son nuevos para el proyecto. Entonces el antropólogo lo que hace es atrapar, tratar de controlar el proceso y reducir los conflictos que se van a generar. Es eso, rehacer acuerdos, hacer acuerdos, rehacer acuerdos, llevar un proceso de negociación para poder gestionarla. ¿Han dado relaciones comunitarias? Sí, bueno, ya se llaman empleados de relaciones comunitarias. Y el otro antropólogo que también está en empresas, pero lo veo desde un punto de vista más crítico, y ahí es bien importante, me sentía muy solo. No podía hacer frente a tantos problemas que había que resolver y la empresa tampoco le importaba. Sin embargo, gracias al papel que desempeñé, pudimos desarrollar el parque sin mayores problemas. Porque además de pagar incendios, obviamente teníamos que evitar que la gente se tomara una carretera o accediera al parque, a esa hora. El antropólogo incluso ya tiene, dentro de sus tareas, es el control. O sea, tenemos que evitar que la gente se tome una carretera. Como antropólogo, no como policía. Entonces, igual ahí está entretenido el rol. Segundo rol, son los que están en el Estado, y el tipo de antropólogo que está en el Estado es bien interesante porque es bien normativo, sabe cuándo viene la norma, y el espíritu de la norma, no diría como el espíritu de la norma es lo que dice el convenio, ¿no? Que está bueno, que la norma está hecha, supone que la buena fe debe estar detrás de la aplicación de él. Entonces, dentro de eso, lo que hace el antropólogo en el Estado es tratar de controlar la buena fe, o sea, que se le va de las manos siempre. Entonces, habla mucho de que nosotros tuvimos que ver todas las divisiones, que pasaron en las comunidades, vimos cómo las negociaciones previas generaron divisiones en las comunidades, se quedaron mal, se rompieron familias, que nunca más se volvieron a unir, por arreglo, por ejemplo. Fue uno de los primeros procesos de consulta, en un caso un antropólogo que participó en el, le digo a todo antropólogo para no decir género, porque son antropólogos y antropólogos, pero le digo a todo antropólogo para esconder la identidad de... Primero proceso de consulta, Tupinaiken, donde hubo ensayo-error, donde se elaboraron muchos documentos formales sobre el proceso de consulta del Servicio de Evaluación Ambiental, se firmaron los primeros protocolos. Ellos, en su rol como antropólogos, llegaron los primeros procesos de consulta que estuvieron asociados a la evaluación ambiental desde el Estado. Otros también, desde que la comunidad está dividida, empezaron a ofrecer sacos de papas, cosas así a la comunidad que no formaba parte del proceso de consulta. Eso era lo mismo que repartir una cesta de productos para conseguir votos, y el antropólogo es muy crítico de eso, ¿no? Dentro del Estado.
la caja, comprando sacos de patatas, sacos de abono y entregando a las comunidades. Y finalmente, como una reflexión que hace el mismo antropólogo, dice, no sé si la verdad es que la gente lo aceptó de buena manera, sino es que no encontraron otra forma. Es decir, fue algo prácticamente impuesto. Yo siempre lo he visto así, porque ya saben que la consulta indígena tampoco se puede resistir. Esa es la visión del Estado. Y al final, es el antropólogo que yo lo denomino un poco el antropólogo activista, es el antropólogo, yo no diría que es el antropólogo más antropólogo, el antropólogo que realmente tiene argumentos más antropológicos dentro de su labor. Entonces, por ejemplo, desde un punto de vista más trascendental, más espiritual, más cultural, que trascenderá los bienes del lugar, ¿no? Del protector de ese río que va a llevar, no sé, que va a llevar los antiguos lamienes a los antepasados, a los cerros, como si en realidad eso fuera algo que les doliera mucho. Entonces tiene una visión que está más cercana a la labor del antropólogo de la interpretación cultural. Porque el antropólogo activista es más libre, y aún así es más joven. Como los otros antropólogos le va bien, tienen que hablar profesionalmente, pero el antropólogo que está más cerca de la antropología es el que trabaja más voluntariamente, es el que tiene que estar ganando su proyecto o tratando de ganar proyectos japoneses para poder sobrevivir dentro de su trabajo. Entonces, es una simetría de poderes gigantes en eso, porque los otros antropólogos que están trabajando con más recursos se enfrentan a antropólogos que están tratando de sacarlo más que nada por su propia, por una decisión política dentro de su propia disciplina. O sea, hay un enfrentamiento antropológico bien interesante en ese ámbito. Si lo miras desde la cosmovisión, por ejemplo, transgresión espiritual y cultural dentro del proyecto, claro que pocos llegan cuando está listo desde el punto de vista de la ingeniería, la viabilidad, todo eso, pero te olvidas lo más importante que son los seres que viven ahí. Entonces, el antropólogo de este lado, el que está del lado del trabajo comunitario, es el antropólogo que está más cerca del principio. O sea, ahí te digo que son tres antropólogos que en el fondo lo que pasa después es que nos enfrentamos a tres informes antropológicos. Claro. La consulta indígena que hizo el Servicio de Evaluación Ambiental con su antropólogo, el informe que hace la empresa a través de su antropólogo y el informe que hace la comunidad a través de su antropólogo. Son tres antropólogos que para mí es una controversia sociotécnica, como va a sonar, por ejemplo, de un informe de distintas universidades contradiciéndose entre sí. O sea, digo, por decir, etc. Entonces, ahí lo dejo para la discusión. Puse esa foto a propósito de lo que dijo Juan Jorge el otro día, que me parece que ese tema de las divisiones y fue parte de mi trabajo campo en Curacautín. En el fondo es un letrero. El lechero dice que una comunidad se ganó un subsidio de riego. Es una comunidad indígena. Es la comunidad indígena que aprobó el proyecto municipal. Ellos participaron en la consulta y lo aprobaron. Y otra comunidad le rayó encima de su letrero de acuerdo de recursos mapucheros. Entonces, en ese tipo de, como el proceso de consulta trae esas divisiones dentro de las comunidades donde ya dentro de las mismas se enfrentan a una comunidad que estaba dentro del proyecto con otra que no estaba considerando la afectación y produce conflicto. Para mí, la consulta es una forma de producción de controversia y conflicto. Entonces, ya, entonces ahí lo mismo que les decía, como para discutir, los antropólogos más cercanos al activismo están más próximos a una reflexión disciplinar. Por otra parte, los más experimentados son más críticos y ellos se autodenominan menos esencializados, vamos a decir que son más racionales, son más coloniales, podemos decir, si le damos un análisis encima. El rol de los traductores técnicos es súper importante y esto pasa, por eso se dan estas controversias, porque son lenguajes distintos. La interpretación de estos géneros es distinta. Ese es el resultado como teórico de mi tesis, que propongo el objeto del territorio como una forma de analizar estas producciones de controversia y entenderla y ver su diferencia ontológica. Creo que en 10 años voy a tenerlo como una teoría escrita, pero falta ese tiempo paso. Fue como aproximación a una teoría de la ontología relacional territorial, pero yo sé que es lento, ¿no? El proceso teórico es un proceso lento y yo no lo quiero curar porque también estoy dentro de eso de reflexión lenta, no tan, sino que más reflexiva. Entonces, la reflexión ontológica de sociología. Sí, no, por eso, sí, es una reflexión sociológica. Es una reflexión sociológica, pero dentro de las ontologías. Por eso es lento de escribir. Hay una aproximación en mi tesis que espero que vaya siguiendo el camino de crecimiento. Y el tema del enfrentamiento informe y peritaje y el problema de la definición de estos intergéneros culturales que llegamos a ese show. Para mí lo podemos definir porque tenemos ontologías distintas. Esa es mi explicación.
Espero que algún día lo lean ya más como parte de un libro teórico o sociológico. Ocho obrigado. Bien, vamos a empezar a una crítica. Ok, muito obrigado. Muito. ¿Puedo o no? No. Lo de colega era una ironía oficial. No puede. Ya, muito obrigado, Cristian. Una gran presentación, una gran crítica y con una base ahí de estudio muy consistente y además con la frescura que da un estudio reciente, ¿no? Solamente me venían al recuerdo dos breves cuestiones, ¿no? Una, uno suele tener en español se dice tufillo es mal aliento, ¿no? Entonces se suele tener un tufillo de teoría de conspiración en la construcción del derecho. Cuando de repente sale una ley, una norma que perjudica a un grupo a otro, no es que se juntaron 4 personas y hicieron la ley. Y a propósito de lo que te dijo Analía Uriarte, que personaje en la construcción del derecho ambiental chileno, la incorporación de la consulta indígena al sistema de evaluación ambiental es consecuencia de una estrategia jurídica en que uno de los autores de la estrategia jurídica es parte de este proyecto, ¿ya? Mi buen amigo Cristóbal Carmona, que era un joven defensor de comunidades indígenas y para parar un proyecto en evaluación ambiental dijo que la evaluación ambiental, y no había una construcción institucional aún, ¿no? Le dijo que la evaluación ambiental no estaba respetando la consulta indígena y no podía continuarse con el proceso de evaluación ambiental mientras no hubiera un estudio de evaluación ambiental que incluyera la consulta indígena. Y más elementos sustantivos, convenio 169, otras cosas. 6 meses antes a mí me había ido bien con una teoría sustantivamente parecida, pero yo no había entrado en el tema institucional. Cristóbal me preguntó y no nos conocíamos. Le dije, mira, pues te puedes ir por ahí, no en esta parte institucional. De hecho, finalmente el recurso no se ganó, ya se perdió, pero quedó montada en esta estrategia de defensa de comunidades indígenas, montó en la jurisprudencia la idea de que la consulta indígena tenía que ser parte de la evaluación ambiental. De hecho, en 2010 y hasta 2013, disculpen la autorreferencia, pero yo era de los pocos que escribía y decía, saben que esta cosa no tiene que estar adentro, tiene que estar afuera. Y mi buen amigo Cristóbal, que me alegó un montón de tiempo, después me dijo, ¿sabes qué? Sí, yo hoy día Analía Uriarte te lo está diciendo, ¿no? Pero lo relevante ahí es eso, es que el montaje de esta estructura institucional viene de una estrategia de defensa indígena, una cosa. Y la otra, sobre el origen también de este trabajo hoy día, tiene como fácil 13 años de antigüedad nuestro trabajo, o 12, cuando una colega antropóloga se acerca a mí y me dice, Juan Jorge, debiéramos trabajar, no, si podemos, me pidió perdón, si yo podía defender un caso de una comunidad indígena porque había un proyecto que le iba a afectar. Y resulta que yo dije, sí, pero mira, yo no soy perito, hay que conseguir un peritaje. No conseguimos el peritaje y finalmente se perdió ese recurso. Yo lo defendí con lo que tenía, lo perdimos por falta de un peritaje comprometido, porque una perita de la Universidad Católica de Santiago, contratada por la contraparte, dijo que en ese lugar donde las vacas tomaban agua, lo único que había era barro y huellas de vaca tomando agua, pero no había ninguna huella de un sitio ceremonial. Y ese lugar era un lugar ecocultural sagrado, ¿no? Y en ese momento lo perdimos por falta de una pericia comprometida. Y eso originó la necesidad, Jimena Alarcón, tú la conoces, de empezar a trabajar disciplinarmente en un esfuerzo por retomar el trabajo antropológico jurídico. Finalmente en ese momento lo pudimos hacer en materia procesal penal y en los peritajes en materia penal. Y después de una década logramos recién en este proyecto entrar hacia las pericias ambientales. Solo contar eso porque esta disputa que tú analizas de manera tan consistente, también, así como lo contó en la antropología
Gema, también nutre en sus fuentes más encarnadas este propio proyecto. Sí, sí, solamente quería cerrar como moderador, ¿ya? Y de ahí no hablo más si quieren hoy. A ver, quería hacer una invitación, si ustedes la quieren, la aceptan o no, da lo mismo, ¿ya? Y de ahora hacer una vuelta, ojalá no tan larga, para que reflexiones más extensas mañana, ¿ya? La idea de mañana vamos a tener una presentación inicial que va a ser medio reflexiva, pero también un poco más expositiva, la primera de Patricia Perrone, que no pudo estar en los días anteriores, para hablar un poco sobre el peritaje antropológico en la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil, un poco el rol que ha tenido en esos debates, y después vamos a quedar abiertos a cerrar cada uno de nuestros lugares. Entonces, los invito ahora a, a decir lo que quieran decir libremente, pero si ven que hay algo que es más transversal, que más permitiría hacer una presentación más larga mañana, los invito a guardar eso para mañana. Y dejo de moderar para que ustedes ahora conversen lo que estimen pertinente. Dios no está presente aquí, no se preocupa de estas cosas, no es antropólogo ni abogado. Ok, sí, entonces acojo la convocatoria de Cristian Teófilo da Silva, nuestro dueño de casa, en orden a agradecer a quienes con mucha energía nos han acompañado desde la nube digital y con eso cerrar formalmente el seminario internacional que terminó hoy con la presentación de Christian Alister. Ha sido de verdad un privilegio poder ser parte de estas moderaciones. Hemos hecho una vuelta muy interesante. Prácticamente todos los actores de los sistemas de evaluación ambiental en relación con pueblos indígenas en América Latina como escenario han estado presentes, sociedad civil, empresa, el Estado en sus distintos roles, el Estado contralor, el Estado acompañante, etcétera, el Estado evaluador. Así que de verdad, en visiones brasileñas, chilenas, venezolanas, ecuatorianas, argentinas. De verdad que me parece que el esfuerzo aquí presente ha sido muy grande, que quede grabada la invitación a todos los que han hecho presentaciones a poder entregar sus trabajos cuando hagamos la llamada para contribuir a espero las obras que saquemos desde aquí y dejarlos invitados para el 21 y 22 de noviembre al seminario internacional que se va a hacer en Chile, en la Universidad de Viña del Mar. Hoy a la hora del almuerzo me han confirmado la voluntad de la Universidad de Viña del Mar de hacer ese seminario, así que no me dando alguna contingencia, nos veremos el 21 y 22 de noviembre, como dicen en lengua mapuche, Peucayal, que no significa adiós, hasta luego, significa que los que han venido desde muy lejos lleguen bien a sus casas. Y siendo las 6:04, buenas noches, porque después de las 6 es buenas noches. Buenas noches.